bendiga. Dios te guarde. Este que le habla nuestro hermano José Luis Rodríguez Soto. Representamos el ministerio evangelístico Rescatando las Almas para el Reino de Cristo Incorporado. Nos reconciliamos, amén, en el concilio Cristo Misionera, la iglesia de Barrio Quebradas de Camuy. Allí, hermano, amén, estamos deseosos que abra nuevamente la congregación, hermano, para adorar y glorificar al Señor. Pero, hermano, el trabajo sigue y hay que seguir, hermano, predicando su palabra. Los templos, hermano, barrios están cerrados, pero, hermano, la palabra de Dios no está presa ni está condicionada, gloria al Señor, a la obediencia o las condiciones que le ponen al ser humano los gobiernos. El gobierno, los gobiernos, las instituciones se tienen que someter a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Así rápidamente vamos a buscar en nuestra Biblia, poderoso Dios, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 18. Lucas, capítulo 5, versículo 18. Nos encontramos hoy en el residencial, gloria al Señor, poderoso Dios, Austin Ruiz Miranda, del pueblo de Atillo, gloria al Señor, poderoso Dios, en Puerto Rico, gloria al Dios del cielo. Lucas capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema, poderoso Dios, ¿qué es más fácil? Gloria al Señor. ¿Qué es más fácil, poderoso Dios? Vamos a estar hablando bajo ese tema, poderoso Dios. Y la Biblia dice, hermano, referente, amén, a lo que leímos. Amén, pues, por tanto, aquí habla acerca de la sanidad de un paralítico. La Biblia dice, gloria al Señor, que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí vemos que Cristo, amén, tenía una comunión continua, plena, gloria al Señor, a pesar, gloria al Señor, que vivía en aquellos tiempos, amén, donde su vida, gloria al Señor, era limitada. Amén, no vivía con las comodidades que nosotros tenemos hoy día, que la Biblia dice que Cristo, el Hijo de Dios, no tenía ni dónde recostar su cabeza. No había quien lo apoyase prácticamente. Gloria al Señor, solamente Dios Padre, y con eso a nosotros también nos basta. Pero, hermano, humanamente, la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero a pesar de sus limitaciones como ser humano en aquellos tiempos, gloria al Señor, Cristo, hermano, vivía y tenía una relación plena con Dios, oraba, amén, se mantenía haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo. Pero a pesar, hermano, de que hacía grandes milagros y grandes obras, la Biblia dice que Cristo, hermano, siempre, poderoso Dios, tenía una vida de oración y de ayuno. También a Cristo, ayer estuvimos hablando, poderoso Dios, antier, mejor dicho, estuvimos hablando de la música. La Biblia dice que a Cristo le gustaba la música, él cantaba himnos, él cantaba alabanzas al Señor. De tal manera que él, a pesar, hermano, de sus limitaciones, se mantenía, amén, en una vida de oración y de ayuno, tenía una comunión plena y aleluya, firme con el Padre, amén, gloria al Señor. Pero la Biblia dice que él se apartaba a lugares desiertos.
prácticamente, hermano, es terrible, hermano, cuando se habla de lugares desiertos. Lugares desiertos, en aquellos tiempos había mucha arena. A lo mejor de día también y de noche, hermano, se apartaba el Señor. A lo mejor, hermano, estaba quemadito, ¿verdad? Porque había cogido mucho sol el Señor. Pero en aquellos lugares, hermano, gloria al Señor, poderoso Espíritu de Dios, de día hace mucha calor y de noche, hermano, las temperaturas bajan y hace frío. Ahí vemos, hermano, gloria al Señor, que Dios siempre estuvo con él. Que el Señor siempre, hermano, lo respaldó. Y la Biblia dice que el poder de Dios, del Señor, estaba sobre Cristo. Y aconteció, dice la Biblia, un día que él estaba enseñando y estaba sentado, amén, los fariseos y los doctores de la ley con él, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y de Jerusalén. Y la Biblia dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero esa expresión, hermano, en el versículo, gloria al Señor 16, en la última frase dice, y él oraba. ¿Pero por quién oraba? Si era Dios mismo en carne. ¿Por quién Cristo estaba orando y clamando? Eso se lo deja en su conciencia, hermano. Humanamente por nosotros, hermano, gloria al Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo enseñaba. Estaban sentados los fariseos. Los fariseos era una secta religiosa. Para no abundar mucho, hermano, una secta religiosa. También componían el poder político en aquellos tiempos. Pertenecían al Senadrit, a una corte donde eran miembros también. Ellos representaban la ley oral, amén, de Moisés. Ellos creían en la resurrección. Los saduceos u otras sectas religiosas no creían en la resurrección ni en ángeles. Pero estos, hermanos, creían en la resurrección. Y la Biblia dice, los doctores de la ley, los eruditos, los más que sabían, que la Biblia dice, usted conoce, me imagino, la historia, que cuando Cristo fue al templo con María y sus padres, cuando ellos venían de camino, amén, de haber adorado en Jerusalén, Cristo se había quedado y ellos se lo habían olvidado. Ellos creían que iba juntamente con ellos siendo niños. Cuando ellos, hermano, volvieron, la Biblia dice, hermano, donde estaba Cristo. Cristo estaba, hermano, con la gente que sabía en el templo enseñándole. Y la gente se admiraba, aún de siendo niño Cristo, que él vivió etapas de niñez. Gloria al Señor, poderoso Dios. Él vivió etapas, hermano, amén, como cualquier niño joven. De tal manera él nos puede entender y comprender, hermano, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras pasiones, amén, humanamente. Por eso Dios se manifestó por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor, para conocer, hermano, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras pasiones, para conocer, hermano, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para conocer, hermano, gloria al Señor, que el ser humano, gloria al Señor, a pesar que ha sido creado imagen y semejanza de Dios, hermano, somos débiles y necesitamos de Dios. Pero también, hermano, danos una enseñanza, gloria al Señor, de que sí podemos vivir una vida para el Señor en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Dios como hombre entiende y comprende nuestra naturaleza. Mas como Dios nos ha creado para que tengamos una relación íntima para con Él por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria al Señor, poderoso Dios. Pero la Biblia dice, hermano, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. A Cristo los seguían los niños. A Cristo los seguían los jóvenes, los muchachos. A Cristo los seguían los líderes religiosos. A Cristo los seguía toda persona, hermano. Las multitudes, hermano, los seguían. ¿Por qué? Porque a pesar, hermano, de que habían líderes, a pesar, gloria al Señor, de que habían personas, hermano, gloria al Señor, que tenían poder, tenían riqueza, hermano, gloria al Señor, no llenaban su corazón.
La riqueza o el poder hacían ecos en sus corazones, pero no lo llenaban. Gloria al Señor, solamente Cristo. De tal manera, hermano, que lo seguían a Cristo de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Lo seguían de todos lugares. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eran multitudes donde habían necesidades, donde habían, hermano, personas enfermas, donde habían personas, hermano, con diferentes impedimentos, situaciones personales, que habían personas, hermano, que tenían enfermedades terminales, ciegos, mudos, sordos, paralíticos, que de él vamos a hablar. Y la Biblia dice, hermano, que el poder del Señor estaba con él. Y sucedió que unos hombres que traían a un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ellos estaban haciendo el intento. Pero hermano, no especifica cuánto tiempo este hombre paralítico estaba postrado en cama, o que lo había llevado a la cama, o se había nacido, gloria al Señor, paralítico, gloria al Señor, poderoso Dios. Pero estos hombres, hermano, le daban la mano, le ayudaban para llevarlo al maestro, porque ellos sabían como él que necesitaba un milagro de Dios. Y la Biblia dice, hermano, pero no hallando cómo hacer la causa de la multitud, subieron encima de la casa, es decir, por el techo del tejado, lo bajaron, hicieron un hueco. La casa no era como ahora, hermano, amén, era prácticamente de barro, cocido, barro, aleluya. Hicieron un boquete, amén, en el techo y bajaron al paralítico. La Biblia dice, hermano, poniéndolo en medio de él, de Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Prácticamente, hermano, que ese hombre, amén, o que esos hombres, hermano, 4 que ayudaban a ese paralítico, que prácticamente estaban necesitando más, estaban necesitando un milagro, o que le perdonaron los pecados, que era en ese momento más apremiante, más importante, amén, para ese paralítico. Hermano, ¿usted sabe por qué que era más importante? ¿O que era más fácil? Hermano, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Porque a lo mejor ese paralítico iba a recibir ese milagro, esa sanidad, iba a ser levantado, pero a lo mejor más adelante se moría y se iba sin Cristo. Se perdía, hermano, gloria al Señor, sin Cristo. Gloria al Señor. Y el Señor, hermano, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermano, la Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Dice, salvará. Es decir, hermano, gloria al Señor. Lo más importante, hermano, para el Señor es que tú, gloria al Señor, lo aceptes como tu único, exclusivo Salvador y asegure tu alma. Porque los tiempos, hermano, que estamos viviendo son tiempos difíciles, apremiantes, donde, hermano, vivimos bajo principios de dolor. Y hago un paréntesis, hermano. De tal manera, hermano, los tiempos que estamos viviendo son principios donde, hermano, vino la pandemia y el mundo se puso patas arriba. Los gobiernos no tienen herramientas, recursos para hacerle frente a las situaciones como debe ser. Hermano, el ser humano se entorpece ante los juicios de Dios. ¿Por qué, hermano? Es por causa de la desobediencia y el pecado del hombre. Donde, hermano, los gobiernos, hermano, estaban, hermano, prácticamente confundidos. Hermanos, no podían hacerle frente a esta pandemia. Y eran solamente principios de dolores. Era solamente una simple pandemia. Gloria al Señor, que prácticamente mató a miles y miles de personas en el mundo. Gloria al Señor. Si son principios de dolor, imagínense, hermano, los dolores de parto. Imagínense, hermano, 2 o 3 pandemias en el mundo. Cómo prácticamente el mundo, hermano, va a reaccionar, y los gobiernos. ¿Qué herramienta los gobiernos, gloria al Señor, les va a ofrecer? Nos va a ofrecer, hermano, para poder hacerle frente. Ninguna.
Porque hermano, no tienen a Cristo, gloria al Señor, poderoso Dios. De tal manera, poderoso Dios, tenemos que acercarnos al Señor. Entonces, hermano, basado en el tema que es más fácil, entonces dice los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? De tal manera, Él era Dios, hermano. La Biblia dice, hermano, que Dios habitaba plenamente en Cristo. Toda la plenitud de la deidad se encontraba plenamente en Cristo. Dice la Biblia que Dios habitaba corporalmente en Cristo. Él era Dios y hombre a la vez. Aunque usted no lo entienda, porque cuando María, hermano, amén, concibió, la Biblia dice que no hubo una relación íntima, sino que la sombra del Espíritu Santo posó sobre María. Y la Biblia dice, Dios usó, amén, el nacimiento humano, gloria al Señor, para llegar como medio al hombre, a la familia, al mundo, a las naciones, para que el ser humano alcanzara salvación. De tal manera, muchos estudiosos dicen que María biológicamente no era su madre, porque no hubo una relación, hermano, gloria al Señor, de papá y mamá. De tal manera, hermano, gloria al Señor, ahí vemos como Dios siempre se ha encargado de llegar al ser humano, hermano, aunque Satanás se haya levantado en aquellos tiempos tratando de estorbar la obra redentora de Cristo. Gloria al Señor. Y esta gente decía, pero ¿quién es este? Gloria al Señor, que está blasfemando, que el único que tiene poder para perdonar pecado es Dios. Eso nosotros podemos decir, hermano, poderoso Dios. Gloria al Señor, poderoso Dios. Por eso, hermano, esto es aplicable. Y lo voy a decir así, hay que decirlo a los sacerdotes en el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a ir ante un sacerdote y confesarnos si no tiene poder para perdonar pecado? Ese sí blasfema, hermano. Eso sí es así, rectamente, es claramente. El único que tiene poder para perdonar pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios, dice su palabra. No son los seres humanos, hermano, porque nosotros pecamos. La Biblia dice que Cristo no pecó, no cometió maldad, no se halló pecado ni maldad en su boca. Pero con todo Dios quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. La Biblia dice que Él menospreció el aprobio. Menospreciar el aprobio significa, hermano, que a Él no le importó, hermano, que lo escupieran, que lo azotaran, que lo maldijeran, amén, que lo apedrearan. A Él no le importó, hermano, que fuese crucificado. Eso es menospreciar el aprobio. Él no le importó, porque la Biblia dice que había un gozo puesto delante de Él en la cruz. Y ese gozo, amén, por el cual la Biblia dice que Cristo se apartaba al lugar desierto y oraba. Ese gozo, amén, y por qué persona oraba, era por usted, era por nosotros. Y eso lo cumplió la cruz del Calvario. El gozo que tenía delante de Él era, hermano, la salvación de nuestras almas. Poderoso Dios. Y mediante la sangre de Cristo, el ser humano alcanza perdón de pecado. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es decir, hermano, puede ser que ahora nosotros, amén, predicando, hay mucha gente que esté hablando, pero ¿qué se cree amén? O nos señalan o hablan de nosotros porque estamos predicando la palabra de Cristo. Pero hermano, nosotros, amén, nos presentamos como siervos de Jesucristo y el Señor es nuestro Señor. Nosotros solamente hacemos la voluntad de Dios.
Porque el que hace los milagros, el que salva al ser humano, el que perdona, el que tiene poder para perdonar pecados, no somos nosotros, no son los hombres. Ninguna clase de hombre en la tierra que exista o que haya muerto, gloria al Señor, excepto Cristo, tiene poder para perdonar pecados. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, no somos nosotros. Y entonces le dijo, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la Biblia dice, hermano, que era más fácil, hermano, que el ser humano, este paralítico, alcanzara perdón de pecado, que aseguraba su alma, gloria al Señor, porque a lo mejor iba a recibir un milagro, pero su alma, hermano, no iba a ser sanada, no iba a ser perdonado sus pecados, y más adelante a lo mejor se moría. Y se perdía sin Cristo, hermano. Entonces, ahí vemos el papel, amén, redentor de Cristo siempre, que lo más importante, hermano, aunque nos falte un pie, aunque nos falte, hermano, las dos piernas, aunque nos falte, hermano, las manos, los dedos, aunque nos falte, hermano, gloria al Señor, cualquier miembro de nuestro cuerpo, gloria al Señor, lo más importante es que usted asegure su alma, amén, y reciba el perdón de pecado y reciba a Cristo como su único y exclusivo Salvador. De tal manera, hermano, amén, está asegurando su alma, aunque le falte un pie o una mano, aleluya, que le falte algún miembro del cuerpo, hermano, se va para el cielo así. Pero la Biblia dice que Dios, cuando venga, resucitará a los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados y recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo. No sea, hermano, que nos perdamos, hermano, y seamos echados al infierno con todo el cuerpo. Lo más necesario es la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Lo demás, la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La bendición de Jehová la que enriquece, en ella no añade tristeza alguna. Cuando Dios te bendice, una de las bendiciones del Señor y la más importante es la salvación de tu alma. Es la sangre de Cristo, amén, derramada en la cruz del Calvario, y tú, como yo, amén, seamos restaurados, gloria al Señor, con ese plan de redención mediante la sangre redentora de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario en bienestar del ser humano. Y le dijo, ¿qué más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Y él le dijo, ¿usted sabe qué? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. Después, hermano, que fue restaurada su alma, después que recibió perdón de pecados, hermano, recibió el milagro del Señor. La Biblia dice, hermano, a ti te digo, levántate y anda, le dijo al paralítico. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Había recibido su milagro completo, no solamente el perdón de pecado, sino también, hermano, había sido restaurado físicamente, había sido levantado, amén, de esa silla o de esa cama. ¿Por qué? Porque abrió su corazón primeramente al Señor. Y la Biblia dice, todo sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La Biblia dice, un pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Un pueblo que andaba en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La Biblia dice que Cristo vino a ser servidores de los judíos con tal de cumplir la promesa
que Dios le había hecho y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. De tal manera que la gente alcanzara no solamente perdón de pecado, sino también, gloria al Señor, hermano, alcanzara milagros, amén, para su cuerpo físico. Todo sujetado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. La gente, hermano, que conocía a ese paralítico decían verdaderamente: hoy hemos visto maravilla, porque Dios levantó a ese paralítico. A lo mejor llevaba años, hermano, postrado en cama. A lo mejor llevaba años, hermano, amén, con diferentes, amén, condiciones también a causa, amén, de ser paralítico. Gloria al Señor. O que lo había llevado, amén, a la silla de ruedas, o que lo había llevado a la cama. Pero él aseguró su alma primero. Él verdaderamente, hermano, recibió un milagro y una restauración y una visitación completa de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque abrió su corazón y recibió el perdón de pecado. Y después vemos como Dios, hermano, Dios hizo un milagro poderoso en su vida. Y la gente, hermano, reconocía y se asombraban. A lo mejor aquí hay mucha gente que me escucha, que ha visto milagros poderosos de parte de Dios en su vida, que ha visto grandes obras en su vida, en su familia, en sus hijos, en algún amigo, vecino. Tú sabes lo que el Señor ha hecho con tu vida. A lo mejor te has quedado callado y no lo testifica. A lo mejor lo ha testificado, gloria al Señor. Pero lo más necesario, amigo, amiga, familia, desde residencial, es que aceptemos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Asegura tu alma. Gloria al Señor. Y nos conviene que demos testimonio de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. La Biblia dice que las buenas obras son manifiestas, y lo que se hace en secreto no puede permanecer oculto. Usted tiene que testificar, gloria al Señor, las grandes obras. Dios te bendiga, varón, los grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida. Usted tiene que, hermano, testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe por qué, hermano. Porque Dios va a usarlo, o lo va a usar, hermano, para llegar a otras personas y le van a dar aliento, hermano, de vida, aliento de salvación, aliento de perdón de pecado, y se van a acercar a Cristo por medio de su testimonio. No lo mantenga oculto en secreto. Testifique las grandes cosas y los milagros que el Dios Altísimo, gloria al Señor, ha hecho con nosotros, contigo. Así, hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús.